buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y en el que contamos con los mejores protagonistas. Así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Repasaremos las 6 noticias más destacadas de la semana en la provincia. Contaremos con Raúl Vélez, periodista deportivo, para hablar sobre la Unión Deportiva Almería. Repasaremos también la actuación de España en la Copa Davis junto a Pelayo Rodríguez y contaremos los principales resultados y clasificaciones de los principales equipos de la provincia. Comenzamos el repaso de la actualidad deportiva hablando del Ejido Futsal y en concreto de Guillermo Martínez, el entrenador celeste que analizó en rueda de prensa la victoria ante el Levante. Hoy era un día para confirmar, ¿no?, de alguna manera que lo del otro día de Córdoba no era un día suelto, ¿no? Que queremos generar un hábito de equipo competitivo y creo que lo hemos hecho los 40 minutos. Incluso por la primera parte creo que hemos sido dominadores totalmente. Ahora recuerdo, sí, alguna ocasión de ellos que ha intervenido Sergio bien, pero recuerdo mucho dominio. Y la segunda parte sí que creo que nos han generado más dudas, sobre todo al inicio. Creo que ellos han empezado muy bien, pero creo que en ese momento de tener que sufrir también hemos sido capaces de sufrir y creo que lo hemos hecho verdaderamente bien, ¿no? Entonces, bueno, creo que podemos estar contentos, sobre todo por el nivel competitivo, ¿no? Es lo que me tiene muy satisfecho y bueno, lo que me gustaría felicitar al equipo, porque no era un partido sencillo, no era un partido sencillo. Levante es un equipo que si suben mucho la defensa se sienten muy cómodos. Hemos planteado un partido con la defensa en media pista para que tuvieran menos espacios y es algo con lo que todavía nos cuesta identificarnos porque el partido coge menos ritmo del que nos gustaría y en ese ritmo un poquito más lento el equipo no se sentía del todo cómodo, pero el equipo ha sido muy muy disciplinado y creo que hemos hecho el partido que tocaba, por lo menos el partido que yo quería ver y creo que tengo que felicitar al 200% a los jugadores. Por otro lado, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, visitó las obras de la pista deportiva de Cabo de Gata. Esta mañana hemos venido el concejal de Parques y Jardines para visitar y hacer el seguimiento de esta obra y acondicionamiento de la plaza del barrio de Cabo de Gata. Es una plaza que antes tenía unos elementos infantiles que estaban muy deteriorados y eran poco utilizados. Ahora vamos a hacer una pista multideporte de cerca de 400 metros cuadrados y además con una inversión de también cerca de 42.000 euros. Esto entra dentro de este programa que tiene el ayuntamiento para adecentar, acondicionar y hacer nuevos parques infantiles y zonas de ocio para que las familias puedan disfrutar al aire libre en todos los barrios de nuestra ciudad. Se suman a los que próximamente también se inaugurarán en el Zapillo, en Nueva Andalucía, en Los Molinos, en Los Ángeles, en Villa Blanca y en otros barrios donde el ayuntamiento está pensando siempre acondicionar zonas para que los más pequeños puedan disfrutar con las familias. Y la cadena de restaurantes saudí Kudu se convierte en el sponsor principal de la Unión Deportiva Almería. Los restaurantes ya formaban parte del entramado empresarial del club, pero ahora pasan a ser principales protagonistas. La Unión Deportiva Almería ha anunciado que Kudu, una cadena de restaurantes saudí, pasa a ser su sponsor principal tras la firma del acuerdo entre los presidentes Mohamed Al-Khelaifi y Rakan Al-Rased durante el último partido en el Power Horse Stadium. La marca, que ya formaba parte del ecosistema de patrocinadores del club desde 2022, fortalece así su vinculación con la entidad almeriense. El acuerdo refleja la consolidación de las relaciones del club con partners internacionales en un momento clave de la temporada, donde la Almería lucha por el ascenso a Primera División. La presencia de Kudu como sponsor principal supone un impulso económico significativo para el proyecto rojiblanco. El club indálico suma un nuevo refuerzo más de alto nivel en su lucha por regresar a la máxima categoría del fútbol español en una temporada en que la afición espera recibir una gran alegría. Pablo Ruiz, el entrenador de Unicaja Costa de Almería, compareció para hablar sobre la situación actual de la plantilla y valorar el regreso de los principales lesionados. Un poco las sensaciones son distintas respecto a la salud, como tú dices, de semanas anteriores. Creo que ya hay jugadores que van volviendo a la normalidad y van entrando dentro de la rutina del equipo, que la verdad que es lo que necesitamos, ¿no? Porque venimos de 3 partidos donde siempre ha faltado alguien y ese alguien termina notándose, ¿no? Creo que hay jugadores que hacen muy bien su papel dentro del campo cuando están, pero al fin y al cabo creo que nos ha faltado gente importante que tiene muchos galones dentro del equipo y entonces se nota, ¿no? Entonces recuperar a los jugadores es importante para nosotros. Lo hablábamos justo después del partido, creo que tampoco es necesario volverse locos, ¿no? La situación obviamente no es buena, nosotros tenemos que optar a otra cosa, no a la situación en la que estamos, pero no es momento tampoco de volverse locos, de cambiar todo y de
de buscar medidas desesperadas porque no es todavía el momento, ¿no? Si en algún momento hace falta, pues habrá que ver qué situaciones hay que cambiar, qué cosas hay que hacer distintas, ¿no? Pero creo que en esta situación son pequeños detalles que hay que pulir, que hay que mejorar. El equipo tiene que tener más orden, tiene que trabajar mejor dentro del campo ciertas situaciones. Entonces, bueno, seguir trabajando, hacer que mejore y plantear el partido de la mejor manera posible. Nosotros tenemos que ir, da igual el partido, tenemos que ir al 100% siempre. Lo hablábamos ayer, ¿no? Que al final en estos 3 partidos que perdemos las 4 primeras jornadas son 3 partidos que quedan 3-1, que tenemos posibilidad de llegar al quinto set, de sumar y solamente perdiendo los 3 partidos, pero perdiendo los 3-2, ya nuestra situación sería totalmente distinta. Entonces es importante que el equipo siga dando, por mucho que vayamos con un resultado negativo durante el partido, que siga dando lo máximo para poder sumar, porque al final, tanto en Soria en el cuarto set como contra San Roque y Cisneros, lo que nos faltan son dos puntos en el cuarto set, que te digo, al final es sumar 3 puntos más, que con 6 puntos no está en la situación en la que está ahora mismo, seguro. Por otro lado, Jesús Ríos, jugador del cuadro ahorrador, también habló sobre su operación de garganta y dio su punto de vista sobre la situación actual del club. Bueno, ahora mismo bien, esperando a la operación, pero estamos de vuelta ya dando guerra. En casa todo muy bien, con la familia y tal, pero yo donde quería estar era aquí con todo el equipo, dando lo que pueda siempre y aportando mi granito de arena. Melilla yo lo veo un equipo muy fuerte y encima en casa va a hacer lo posible porque no puntuemos, pero yo creo que nosotros vamos fuertes también y tenemos que puntuar como sea. Hombre, ya esta semana pues he vuelto yo, ha vuelto Paco, Fran está poco a poco, yo creo que el equipo conforme que pase la semana va a ir a mejor. Todo lo que pueda ayudar dentro de la pista estoy siempre preparado a entrar a tope y es un lujo que jugadores como Fran, Borja, Paco y todos nos valoren tanto como nos valoran y es un lujo compartir pista con ellos. Y para terminar, volvemos con el Ejido Futsal, que pasó de ronda en Copa del Rey tras vencer al Córdoba en un apasionante partido que se decidió en los últimos minutos. El conjunto celeste avanza a los octavos de final de la Copa del Rey tras superar en un agónico partido a Córdoba Patrimonio de la Humanidad con un tiro libre directo de Cristian Rubio a falta de poco más de un minuto de la finalización del partido. Salió muy entonado el equipo de Guillermo Martínez, que tras los primeros 6 minutos de juego ya marchaban con ventaja de 2 goles en el Luminoso. Así las cosas, el marcador al descanso era de 3-1 en favor de los ejidenses, con tantos de Nico Rosa, Isma Bacas y Cristian Rubio. La segunda parte vivió el arreón del Córdoba, que tiró de jerarquía para dar la vuelta al marcador y colocar el 3-4, que significaba un jarro de agua fría total para los celestes. Sin embargo, el Ejido se apoyó en su afición para firmar unos minutos finales de auténtica locura, con Beto y Cristian Rubio anotando para dar el pase a los octavos de final a los locales tras un partido de altos vuelos. Y después de repasar las 6 noticias más destacadas de esta semana en la provincia, pasamos ahora a hablar de la Unión Deportiva Almería, que tiene esta semana una semana muy exigente con varios partidos, también esa reanudación del partido ante el Ceuta, la semana que viene también tiene Copa, venimos de jugar este fin de semana, y para hablar de toda la actualidad del conjunto indálico contamos hoy con Raúl Vélez, periodista deportivo. Muy buenas, Raúl. Muy buenas, ¿qué tal? Primero que nada quiero preguntarte qué te pareció el partido de este fin de semana ante el Leganés, con ese golazo de Embarba y ese 3-0 final del equipo de Rubi. Bueno, pues creo que como a todos los aficionados me pareció muy bien. Ahora estamos en esa época del año en la que te sale todo, en la que Rubio el otro día cambia el dibujo, poniendo también a Aridane con los 3 centrales para jugar con carrilero y le sale bien, metemos 3 goles al Leganés. Y eso, la verdad, muy, muy contento con todo lo que está pasando últimamente. Todos los jugadores parece que cuenten más o cuenten menos normalmente, cuando salen lo hacen bien, les sale todo, está en Barba también en un estado de forma que hacía tiempo que no le veíamos, al menos aquí, como en la temporada en la que tuvo en segunda con el Español. Y la verdad, muy bien, deseando que dure lo máximo posible y que por lo menos lleguemos a Navidad ganando todos los partidos, por lo menos no perdiendo ninguno, que es lo importante. Además, un chileno que también cada vez se vuelve más indispensable en ese lateral derecho y que de nuevo ha vuelto a marcar gol. Muchos goles ya los que lleva el lateral del conjunto almeriense, que está dando muchos puntos al equipo de Rubi, tanto atrás como adelante. Sí, lo bueno de Chirino es que parece que está haciendo olvidar a Pubil, que no era fácil, pero en defensa sí que es verdad que tiene algo de carencia. El otro día
También por el dibujo, la espalda le costó un poco a la Almería defenderla, no entraron muy bien por ahí, estuvo Duke muy rápido, no terminamos de cerrarlo, pero en ataque lo que está dando Chirino, la verdad que está aportando mucho, 3 goles, el otro día un golazo también girando en el área como si fuera un extremo, un delantero, y la verdad que es muy contentos con él, esperando que siga así, pero también se le exigiría, bueno, yo por lo menos le exijo que dé un pelín más en defensa, porque es verdad que se le nota con alguna carencia y a la larga quizá nos puede costar algún gol por ahí. Y esta misma semana también tenemos esa reanudación del partido contra el Ceuta, un partido que antes de que se suspendiese iba con empate a 1, le estaba costando mucho al equipo de Rubi. ¿Qué esperas de ese encuentro que se va a reanudar este mismo miércoles? Pues bueno, la cancelación del partido fue obligada, pero a mí personalmente no me gusta mucho. Es verdad que el partido no estaba saliendo bien, que quizá no lo hubiéramos ganado, pero es que a lo mejor te renta más perder el partido a que ahora tengas que viajar en 3 semanas otra vez a Ceuta, jugar otra vez media parte allí, luego la semana que viene otra vez Copa. Por suerte este fin de jugamos aquí en casa contra el Huesca, pero a mí no me gusta mucho. Es verdad que el Ceuta no viene bien, viene de perder y eso, pero al final el viaje es una carga de horas, otra vez jugar, no sé, no creo que al equipo le venga bien y menos estando como estaban, pero bueno, la oportunidad es de ganar un partido que no pintaba bien porque al final te fuiste al descanso con empate, con un gol de Embarba que, bueno, pues fue como fue una cantada del portero y esa es la esperanza de que un partido que a lo mejor no iba a sacar los 3 puntos llegue bien, el rival llegue peor de lo que estaba, también el rival se guardará un poco porque es un partido entre semana, pues no le viene bien a nadie y bueno, pues con la esperanza de ganar, pero no me gusta mucho eso, por la carga de partidos, por el viaje, creo que va a perjudicar más de lo que te puede dar. Y sobre el partido contra el Huesca, ¿qué sensaciones te deja? Porque venimos justo hablando de ese partido que tenemos contra el Ceuta, luego jugamos contra el Huesca, también tenemos Copa y luego tenemos jornada la siguiente de Liga. ¿Cómo crees que ese calendario puede afectar para la Almería? Primero que nada en ese partido ante el Huesca del sábado, porque además no se juega domingo, va a haber menos tiempo de descanso. ¿Cómo crees que va a afrontar el Almería esta semana de competición? ¿Habrá rotaciones? ¿Jugará Robertone, que parece que es el señalado? ¿Cómo crees que lo va a hacer Rubí? Pues mira, primeramente, el partido contra el Huesca creo que también va a depender un poco de cómo salga el equipo según lo hagamos en Ceuta. Si de repente hacemos otro partido en Ceuta, los jugadores van a salir a morder porque ya estarían líderes en solitario, ya una vez que tengan los mismos partidos que los rivales. Otro partido en casa, parece que la afición responde, la afición está contenta y creo que los jugadores van a salir a morder. En el caso de que en Ceuta el resultado no sea positivo, pues segunda división es como es, va por racha, va por dinámica y quizá los jugadores salgan con algo más de dudas, con algo más de miedo por si se descuelgan un poquito del ascenso directo y a lo mejor les cuesta un poco más, pero creo que el Huesca, pese a que haya ganado este fin de semana el Sporting en casa, que ganó 2-0 si no me equivoco, es un equipo que, bueno, por nombres, por juego, por posición, no debería de ganarle a la Almería, al menos en casa. Un empate se te puede escapar, pero creo que la Almería va a ir a por la victoria porque tiene que ganar y los jugadores supongo que lo sabrán. Rubí también lo tiene que saber y tienen que ir a ganar porque estos puntos, estos partidos al final son los que a final de temporada tiene ahí ese colchón de ganar estos partidos en teoría fáciles para luego conseguir el ascenso. Y en cuanto al calendario cargado, pues lo que veníamos hablando. Este partido en Ceuta viene muy mal porque luego la semana que viene es Copa, después sigues con Liga, en diciembre sigue habiendo Liga, que luego también sobre, no sé si era el 21 o el 22, tenemos el partido en Málaga, al final no se descansa. Y los jugadores lo van notando, y más sin rotaciones. Tema de Robertone, pues bueno, Robertone creo que no sé si va a jugar algún partido en Liga, al menos de titular, a no ser que haya muchos lesionados, pero entre los demás se está viendo que hay buenas alternativas. Sodi, que al principio parecía que no iba a contar tanto, está rindiendo, aunque el otro día estuvo un pelín más flojo. Guiguedes cada vez que sale también lo hace muy bien. Baba y Lopi están ahí, los dos recuperados. Ya Lopi sin la sanción también están bien. Entonces, en el centro del campo está cubierto. La delantera, que es lo que parecía un poco más flojo, pues Tali parece que está sobresaliendo, aunque Soko no lo está haciendo tanto y yo creo que está fresco porque tampoco ha jugado tanto. Así que ahí tenemos un buen jugador y unas piernas frescas y jóvenes. En Barba creo que sí, quizá le pueda pesar un poco los minutos porque está jugando prácticamente todo.
aunque luego también está por ahí Melamed, Bastistao, que eso, no sé, creo que tenemos una buena profundidad de plantilla y que vamos a poder sobrepasar un poco esta carga que quizás se tengan otros equipos que tienen más de titulares. Donde me da un pelín más de miedo en defensa, porque al final Bonini y Monte se han hecho fijos e indiscutibles y no parece que nadie vaya a poder cambiarlos porque con las porterías a cero, con lo bien que lo están haciendo, ganando duelos, pues parece difícil que alguien les pueda toser. Y los laterales lo mismo. Alex Muñoz sí que es verdad que en las 2 últimas semanas no ha jugado tanto. En este último partido ahí en Leganés solo jugó media parte. Y Chirino también desde la cuarta jornada creo que ya le quitó el puesto a Luna, tampoco ha dejado de jugar. Entonces en defensa sí que me da un poco de miedo, pero en las demás partes del campo creo que vamos muy bien cubiertos. Pasando un poco más a la parte institucional, quería preguntarte por la Ciudad Deportiva, que es un proyecto que ya se anunció hace mucho tiempo, que todavía parece que no arranca y que ha generado mucha polémica al respecto. ¿Qué crees que puede suceder finalmente con esa Ciudad Deportiva que se anunció con la anterior dirección y que ahora la nueva se ha encontrado el proyecto, aunque parece que van a seguir y la van a llevar a cabo esa construcción, pero sin duda es un caso que llama la atención? ¿Qué opinión te merece la Ciudad Deportiva? Al final es que el tema de la ciudad deportiva viene un poco ligado al del estadio, que sí, se presentó el proyecto, salió hasta un vídeo increíble con unas instalaciones que iban a ser prácticamente de equipo Champions, tanto del estadio como de la ciudad deportiva, como te digo, iba a ser una especie de Allianz Arena, la ciudad deportiva con un montón de habitaciones, con instalaciones increíbles, pero es como que te dicen que el proyecto ya está aprobado, que ya se van a empezar las obras, después que va a ir por fases, que no las empiezan. Entonces, es un poco extraño porque al presentártelo todo tan bien parece que todo va para adelante, pero luego se paraliza y nadie desde dentro del club tampoco da las explicaciones que nos merecemos como afición, ¿no? Hay un poco de hermetismo, entonces tampoco, es decir, yo creo que al final algo tiene que haber, algo de idea por parte del club. La cosa es que además ahora con la nueva directiva, pues no se sabe cuándo la van a empezar, pero yo creo que ya con los proyectos hechos, con los permisos concedidos y demás, y las parcelas en principio en posesión para poder hacer obras. Yo creo que eso va, las obras se van a hacer, pero ahora si dependemos de que ascendamos a primera por el tema de los presupuestos, si va a ser dentro de un tiempo, si va a ser cuando se estabilice un poco la nueva dirección, es que al final, ya te digo, con el hermetismo no se puede saber desde fuera si no estás dentro metido qué es realmente lo que piensan, cuál es la mentalidad de la dirección del club de Alquerelli, que es el nuevo propietario. Entonces no te sé decir, pero yo creo que sí se terminará haciendo, porque además es un bien tanto para el club como para la ciudad. Pues Raúl, pues quería agradecerte este ratito que has estado con nosotros para hablar sobre todo lo que envuelve a la Almería, tanto lo deportivo como lo institucional, y desearte mucha suerte y sobre todo, pues bueno, invitarte a que sigas viniendo. Gracias a vosotros y esperemos que estemos aquí en una o 2 semanitas más con otra victoria de la Almería. Nosotros vamos a hacer ahora un pequeño parón en el programa, pero no se vayan porque estaremos de vuelta en pocos segundos. Después de este parón comenzamos ahora a hablar de un tema que ha dado mucho que hablar este fin de semana, toda la última semana en el deporte nacional, como es esa final de la Copa Davis a la que España llegaba con las bajas de Alcaraz y Davidovich, los principales cabezas de serie de la Armada Española, pero que ha dado un resultado muy positivo a pesar de perder en la final. Y para hablar sobre todo lo que ha envuelto al equipo, a los partidos, las series, contamos hoy con Pelayo Rodríguez, periodista deportivo. Muy buenas, Pelayo. Muy buenas, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Pues bueno, primero que nada quiero que nos des un poco tus sensaciones que te dejaron esa final entre España e Italia. Una final que comenzó con ventaja para Italia con el punto de Berrettini, que Munar estuvo cerca de empatar, pero que finalmente no pudo ser. ¿Qué sensación te deja esta final? Bueno, me deja una sensación de que fue un final muy trágico para una historia muy bonita, ¿no? España llegaba prácticamente sufriendo contra República Checa y sufriendo contra Alemania. Parecía que cada partido que jugaba España, cada punto era sinónimo de quizás pues una derrota o de una agonía extrema. Y bueno, yo creo que los primeros partidos, ¿no?, en esos cuartos de final ante Chequia se jugó bastante bien, se hizo pues un partido muy, muy trabajado, se tuvo que remontar y se tuvo que pelear, sobre todo el meritorio, ¿no?, lo de Jaume Munar,
cómo levantó su partido después de la derrota de Pablo Carreño. Después contra Alemania, bueno, era Alemania o Argentina, teníamos claro los que estábamos siguiendo los cuadros que cualquiera de esas dos selecciones nos iban a poner las cosas muy complicadas. La Alemania sobre todo tenía la gran baza de Zverev. Bueno, y fue también lo mismo, ¿no? Fue una agonía, fue sufrir el no tener a tu número uno, como era Carlos Alcaraz, y sobre todo fue una apuesta arriesgada por Ferrer de no llevar a Davidovich, ¿no? Fue muy polémica su no convocatoria. Él salía a decir que lo quiso reservar para última hora y que fue el propio Davidovich quien dijo que renunciaba a estar ahí como la reserva. Y bueno, el partido contra Alemania pues tuvo de todo, ¿no? Tuvo picos muy altos, ese partido de Pablo Carreño sufrido, sobre todo en el segundo set contra Jan-Lennard Struff. Luego Alexander Zverev, que volvió a sufrir contra un Jaume Munar, que volvió a demostrar que puede ser un jugador muy válido en este tipo de partidos y en este tipo de torneos, y que está demostrando un crecimiento en los últimos meses de competición. Y luego la pareja de Granollers y Pedro Martínez en dobles hicieron lo que mejor saben, que es competir. Ese 6-2 en la primera manga podía dejar un poco las cosas bastante tranquilas, luego se les complicó con un 3-6 que luego devolvieron, ¿no? a la pareja germana. Y luego ya, pues bueno, la final yo creo que todos esperamos que iba a ser muy complicado, a pesar de que tampoco estaba Jannik Sinner. Quizás con eso sí que podemos partir con un poco de ventaja. Carreño intentó poner las cosas complicadas a Berrettini, pero el italiano demostró una vez más de por qué estuvo en lo más alto del ranking de la ATP. Luego Flavio Cobolli demuestra que sigue siendo un jugador muy interesante, muy a tener en cuenta. Esta vez, pues bueno, Jaume Munar sufrió una remontada que nadie esperaba. Ese 6-1 para los nuestros pues nos hizo tener esperanza de que la ensaladera podía volver a nuestro país. Pero bueno, esa remontada de Flavio en un sufrido 7-5 en el segundo set y luego otro 7-5 en la tercera manga, pues bueno, hizo ya que Granollers y Pedro Martín no pudieran tirar de épica. Entonces, me parece que fue una Davis muy interesante de España, me parece que fue una Davis muy emocionante, donde hubo, pues lo que te digo, ¿no? Partidos de todo tipo, de mucho sufrimiento, remontadas muy bonitas que caracterizan a la selección. Pero bueno, como te digo, fue un final muy triste porque yo creo que España no mereció perder ese partido con Jaume Munar, y tengo claro que de haber llegado a la modalidad de dobles, Marcel Granollers y Pedro Martínez hubiesen ganado, sin lugar a dudas. Bueno, quería también que nos comentase un poco del ambiente, porque esta Copa Davis precisamente se hablaba de que se pierde un poco ese ambiente de local visitante. Por suerte para los italianos, por desgracia para nosotros, la final fue allí en Italia y se pudo ver quizá el único ambiente de Copa Davis que no hemos visto en los últimos años. También imagino que para los españoles se hace complicado jugar en un pabellón con 15.000 personas yendo en contra tuya. Bueno, siempre, para los españoles siempre es complicado, ¿no? El jugar fuera, al final somos un país que tiene mucha referencia a nivel tenístico, somos un país que quizás en lo más alto del top del ranking ATP siempre ha tenido un jugador, ya sea Rafa, ya sea Ferrer, ya sea Ferrero, el propio Pablo también dentro de ese top 10. Ha tenido siempre históricamente jugadores muy, muy importantes. Los partidos que históricamente se han jugado con sede en España siempre han sido muy vibrantes. Lo ha sufrido Alemania en su momento en Valencia, en esa pista de toros. Se ha sufrido también Andalucía, se ha sufrido también aquí en Asturias. Al final España siempre que juega de local lo hace muy bien. Y siempre que juega de visitante, fíjate, planta cara, ¿no? Aquellos héroes del Mar de Plata, en aquella famosa eliminatoria de la Copa Davis también, cuando se gana la ensaladera. Quizás el formato que está cogiendo la Copa Davis sí que penaliza, y siempre se habla de que penaliza a alguien, ¿no? Cuando había sede en España con esas finales en Málaga, siempre, pues bueno, las selecciones o diferentes países decían que claro, que no era justo que no jugaran en casa, pero esto le ha tocado a España, ¿no? La ventaja que tiene España con respecto a esas selecciones es que sitio donde va, torneo donde va un jugador español siempre tiene que sufrir una presión extra, ya por el hecho de ser X jugador o por el hecho de tener la nacionalidad española. Entonces, no creo que para España ha sido un sufrimiento, pero sí que yo creo que la presión que ha podido tener Italia quizás será mayor por el hecho de albergar una final
sobre todo sin su mayor baza, que era Yannick Sinner. Hablabas antes del papel que puede tener Jaume Munar, que ha demostrado ser un jugador muy válido para la selección, y quería también preguntarte si crees que esa derrota en la final puede conllevar consecuencias, me refiero al año siguiente, que esta derrota se guarde en el recuerdo y en momentos quizás tensos salga un poco a flor de piel, o si por el contrario crees, un poco como ha comentado Ferrer, que esta experiencia va a ser muy buena para los jugadores que la han vivido en el sentido de crecimiento personal y sobre todo para el resto de eliminatorias de la Davis, porque gran parte del equipo será el mismo aunque vuelvan Alcaraz o Davidovich. Yo creo que, fíjate, el tenis tiene algo muy característico que para el público hablo. Esta eliminatoria se va a recordar. Se va a recordar porque Jaume Munar ganó 6-1 el primer set y luego sufrió una remontada. A nivel de lo que es el jugador o el combinado español o Ferrer, yo creo que por algo se caracterizó siempre la selección española, que es minimizar los grandes fracasos, ¿no? España ha tenido derrotas dolorosas y ha perdido partidos importantes en las últimas ediciones de la Copa Davis, donde quizás no tenía todo a favor y luego resultó ser una derrota o un fracaso, ¿no? Que a veces no gusta decirlo. Pero yo creo que lo va a recordar más la gente, ¿no? Yo creo que Jaume Munar va a seguir siendo un jugador muy importante. Está Alcaraz o Davidovich o Pablo Carreño incluso, va a ser un jugador que va a estar en dinámica de selección, que va a ser un jugador que en partidos importantes como incluso puede ser el primer partido del inaugural de la eliminatoria, los va a disputar. Yo creo que para él es un aprendizaje. Al final es un jugador que siempre hemos visto como un papel secundario, un papel terciario, ¿no? Un jugador que parecía que tenía momentos muy buenos como por ejemplo en el Mutua Madrid Open, pero que después tenía un bajo muy acusado y luego volvía a remontar. Entonces, bueno, yo creo que a nivel de deporte, Jaume Munar le ha servido para hacer ver que esto es como la ATP, que la Copa Davis es como un torneo más de la ATP, que aquí se puede ganar tranquilamente un partido, un set en este caso, y puede sufrir una remontada, ¿no? Que hay torneos que ganando un set 6-1 ya lo tienes prácticamente sellado en la siguiente manga y en la Davis no. Entonces eso le va a venir muy bien a él y sobre todo también para España, para David Ferrer y para jugadores que no han estado, más allá de Davidovich y de Alcaraz, de que aquí el nivel se paga muy alto y de que si tú no estás en forma o no te ves capacitado, el que te va a sustituir va a dejar el listón muy alto, como ha sido Munar, que para mí, junto con Granollers y Pedro Martínez, son jugadores que están siempre dejando el listón muy alto, y en esta Davis Munar sale muy reforzado personalmente a pesar de esa dura derrota. Volviendo un poco al tema de las bajas, quería preguntarte también si crees que es un tema más de planificación del calendario de los jugadores, o si por el contrario crees que varios jugadores saltándose en las finales, como Musetti, el propio Sinner, Alcaraz, Davidovich, responde más a la mala organización, a la mala encuadre en el calendario de la Davis que ha hecho la ITF, o si por el contrario crees que es por decisión personal, como puede ser el caso de Davidovich. ¿Qué crees que pesa más para las bajas? Es un tema bastante recurrente y que los tenistas no callan y siempre lo dicen, ¿no? ¿El nivel de la ATP, el calendario es muy exigente? Sí. Pero claro, es muy exigente para también quien lo quiera hacer exigente, ¿no? Al final, y tú también lo sabes como yo, y cualquiera que nos esté viendo y escuchando lo sabe. En la ATP, al igual que en el fútbol, por ejemplo, o que en el baloncesto, hay determinados torneos o determinadas pues, sí, sedes, ¿no? Donde un tenista siempre quiere estar. Los 4 Grand Slam, los Masters 1000 y algún torneo 500 o los 50 de prestigio. El resto del calendario es, pues bueno, para aquellos jugadores que no pueden llegar a la Copa Maestros o que quieren tener un ranking superior por tema ganancias o por tema personal. El calendario ATP es cierto que es muy apretado y es muy exigente, pero para mí en la Copa Davis hay que estar. Y para mí en las finales es cuando más tiene que estar, ¿no? Para un deportista representar su país, lo dicen todos, es muy importante, pero claro, hay que entender también que, claro, la Copa Davis yo creo que está también muy mal anclada, ¿no? Por ejemplo, podría hacerse más adelante, casi llegando a principios de diciembre,
donde el calendario ya prácticamente es inexistente, donde solo hay exhibiciones y donde los jugadores quizás tienen más tiempo de reposo. Hacerlo inmediatamente después de una Copa de Maestros, prácticamente después de un París-Bercy donde ha habido demasiadas bajas y con una exigencia como es la gira de Asia, me parece un poco atrevido por parte también de la ITF, ¿no? Yo creo que ITF y ATP deberían de regular un poco la carga está bien de hacer torneos en distintos sitios, pero regularlos un poco, quizás de mover las sedes y que no haya tanta diferencia entre casi un país y otro en prácticamente una semana de competición. Entonces, bueno, es una pena que los jugadores que acabas de mencionar y otros de otros países o hayan estado a un nivel muy flojo, prácticamente no hayan podido llegar por una carga excesiva de torneos, porque yo creo que la ITF si pone la Copa Davis en diciembre, justo antes de la gira de Australia, con el suficiente margen para que los que participen en la Copa Davis no tengan exigencia de desgaste hacia el Open de Australia, yo creo que podríamos ver en este tipo de torneos a jugadores como Musetti, como Jannik Sinner o como para nosotros el propio Alcaraz, donde también mencionabas a Davidovich y uno de los motivos por los que no acudió a las primeras llamadas era por eso, ¿no? Porque estaba tan cargado y estaba inmerso en tantos torneos para hacer puntos que al final lo que tienes que rechazar con mucho dolor es una Copa Davis, que al final sí ganas una ensaladera y es experiencia para ti, pero a nivel de ranking casi no te aporta nada como te puede aportar otros torneos. ¿Cómo valoras el papel de David Ferrer como capitán? Porque, hablando un poco con todo el tema de Davidovich, ha habido mucha polémica, también su primer año quizá no fue tan positivo con una derrota temprana en la Copa Davis, pero parece un poco que se ha resarcido de todo eso y que este año ha ganado todo el crédito que ya necesitaba quizá como entrenador de España en la Copa Davis. ¿Qué te parece esa función que está haciendo Ferrer? Es cierto que su primer año en la Copa Davis no ha sido el mejor, ha sido, como tú bien dices, una dolorosa eliminación que queda en la memoria de todos, pero no en la memoria de quienes están en el barco del seleccionador. Yo, cuando Sergi Bruguera se va de ser el entrenador de la selección española Davis, yo siento un vacío, porque creo que los últimos grandes años de España en la Davis han sido con él, y las pruebas ahí están. Lógicamente a Ferrer hay que darle tiempo. Ferrer ha sido un tenista muy importante en nuestro país, ha sido un tenista muy importante a nivel mundial, quizás ha sido un tenista que ha coincidido con una generación maravillosa y magnífica de jugadores y que por eso no ha tenido quizás el reconocimiento en cuanto a premios o en cuanto quizás también a balance de victorias y derrotas o a mejor ranking. Pero yo creo que hay que darle tiempo. Así como a Bruguera, yo creo que a última hora ya se le veía que no le estaban yendo las cosas muy bien y que quizás era el momento de acabar y se alargó demasiado su estancia como seleccionador. Yo creo que con David Ferrer hay que tener tiempo. La prueba está en esta edición de la Copa Davis, sin Carlos Alcaraz, con toda la polémica que ha surgido en torno a Davidovich, sobre todo teniendo en cuenta que ha tenido también un Pablo Carreño que sus últimos años, sus últimos meses han sido muy complicados, con un Jaume Munar que ha tenido muchos altibajos y también con un Pedro Martínez que quizás no está destacando tanto en el calendario ATP. Bueno, yo creo que ha sido un momento de resarcirse, de que hay David Ferrer para rato y de que yo creo que sale muy reforzado precisamente porque su primer año ha sido muy malo y este segundo año ha sido muy bueno. Eso sí, tiene que hilar muy fino para que en el tercer año no haya polémicas a su alrededor y sobre todo pues pueda mantener el nivel, ¿no? Porque un fracaso el año que viene como el que tuvo en su primera instancia le puede dejar bastante tocado porque es una selección muy exigente y que, como te digo, siempre tiene jugadores muy importantes y que tiene siempre presencia mínimo en el top 50 y muchos españoles siempre. Bueno, también quería preguntarte un poco por el formato. Hemos hablado del calendario, de que quizá habría que darle un vuelco de tuerca a la fecha en la que está encuadrado, pero ¿qué te parece ese formato? ¿Eres más proclive al que había antes de eliminatorias en casa durante todas las rondas o te gusta este formato de finales a 8 donde los 8 mejores ya compiten por decidir al campeón en la misma semana? ¿Qué formato te gusta más a ti, Pelayo? Se puede hacer una mezcla entre los dos porque, a ver, el formato clásico, el formato de toda la vida que hemos conocido en la Copa Davis, estaba bien, pero estaba bien para
para países que tienen tradición de tenis, ¿no? O para países muy pasionales, Argentina, Estados Unidos, España, Italia, Gran Bretaña, etcétera, ¿no? Esos países sí que a ellos les venía muy bien este formato, porque se aseguraban X partidos y sabían que aunque fuesen en varios días, las eliminatorias prácticamente era un partido clave para ellos porque estaban en su país. Aunque es cierto que la idea que desde que bueno llegó Gerard Piqué con la Copa Davis, para mí me parece un torneo más emocionante. Más emocionante porque el margen de error es mínimo, porque prácticamente en una misma semana, o vamos a decir casi en dos, se resuelve todo, y eso es mucho más torneo de tenis. Es como un torneo más, por eso te decía antes, ¿no? Un Grand Slam se resuelve en 2 semanas. Un ATP Masters 1000, una semana, semana y media. O 2 incluso enteras también. Un ATP 500, 250 en una semana. ¿Por qué la Davis no se puede resolver también en una semana? Y si no es una semana, en 2, ¿no? Para quizás dejar un poco más de margen. Entonces, para mí las críticas, yo las entiendo. Al final, cuando hay algo novedoso o hay algo que implica un cambio después de mucho tiempo, siempre es más criticado que elogiado, pero a mí me parece muy bien el formato, le da más emoción, le da más sentido a lo que es la Copa Davis, que es un torneo muy importante y con mucha tradición. Y lo que te digo, si el resto de torneos se resuelven prácticamente en 2 semanas, el que más y el que menos en una, ¿por qué la Copa Davis no se puede hacer en eso, no? Al final premias algo muy importante en el deporte, que es la meritocracia. Que siempre puede venir alguien que siempre a mí me dice, no, pero es que si tienes un mal día, ya, pero si tienes un mal día en el trabajo, en la vida, en general tienes un mal día, ¿no? Entonces, los deportistas de alto nivel no están exentos de ello y ellos no pueden, ellos se entrenan para no tener un mal día. Entonces, si te sale bien el día, este formato te lo premia, y si te sale mal, como por ejemplo pudo ser el partido de Jaume Munar, quizás te sirve como aprendizaje y te hace ser valedor de que en la próxima ocasión tengas tú ese buen día y el rival tenga el día malo. Ya para terminar, quería preguntarte un poco tu opinión sobre el estado general, la salud del tenis español, porque hemos visto lo que comentábamos, que quizás no estaban los primeros a espada, pero que en la segunda y tercera fila ha dado un rendimiento muy alto, quizás sorprendente para los que no son tan asiduos al mundo del tenis, y eso también habla de que la salud del tenis español, aunque quizás no es tan brillante como en épocas anteriores, con los Verdasco, los Almagro, Ferrero, Feliciano, ahora es otro tipo de generación, pero que también da muy buenos resultados. ¿Qué te parece a ti la salud del tenis español en general? Claro, me mencionas Ferrero, Feliciano, yo te digo Rafa, Ferrero, Moya, Bruguera, Albert Costa. Claro, es que estamos hablando de tenistas que tú sales ahora mismo a la calle a preguntar, y de esos 12 tenistas o 10 que pongamos, solo fallan en 2, en los menos mediáticos, ¿no? Entonces, claro, lógicamente antes, como en el deporte en general, todo el mundo conocía a todos los tenistas, ¿no? Porque al final o estaban siempre en el puesto alto, o eran personas muy reconocidas, o eran personas que tenían tanto detrás de ellos que al final enganchaban a la gente. El deporte, bueno, el mundo del tenis estuvo un poco de capa caída hace unos años, sobre todo cerca de después de la pandemia, ¿no? Entre el 21 y el 23, porque Rafa pues seguía compitiendo y seguía ganando, pero se le veía que estaba ya en sus últimos años de profesional. Había un joven llamado Carlos Alcaraz que parecía que podía ser promesa, pero la gente no le tenía en cuenta porque, claro, ¿cuántas promesas del tenis tuvieron su foco más alto cuando eran jóvenes y luego pues siempre se quedaron en el top 50? Carreño estaba en lo más alto con esa medalla en Tokio en 2021 y después parecía que no tenía chances de llegar a rondas más lejanas. Estaba por ahí Bernabé Zapata, estaba Jaume Munar, Pedro Martínez, que sí, que sí no. Entonces sí que hubo unos años donde el tenis español prácticamente era Nadal y Alcaraz. Y lo bueno es que surgió Davidovich, que sigue ahí arriba. Está Jaume Munar, que está en el puesto 36 ahora mismo, 39 si mal no recuerdo. Tienes a Bernabé Zapata, que dio buenos rendimientos, sobre todo hace 2 años en el mundo del tenis. Tienes a Pedro Martínez, que en tierra batida siempre demuestra mucho en las giras de Argentina y sobre todo zona de Austria y alrededores. Tienes, tienes al andaluce, que parecía otro proyecto de el nuevo, se disolvió y ahora volvió a surgir. Tienes, que es que tienes a muchísimos, tienes a Mérida,
es que me estoy dejando a gente que tú y yo conocemos y seguimos, ¿no? Es que son tantos que claro, ahora sí es cierto, por nombre hay poco marketing, porque al final el top 10 es marketing, al final los que están ahí y siguen mucho tiempo ahí se les conoce, pero el deporte español en el tenis está creciendo, está volviendo a auge, hay que darle tiempo, lógicamente. Pablo Carreño ya es veterano, Jaume Munar tiene 29 años, Pedro Martínez está por esa generación, Fokina es quizás de los más jóvenes junto con Alcaraz, viene Mérida, vienen todos estos por detrás. Entonces, a nivel mediático, hemos avanzado, hemos progresado bastante, pero yo creo que hay buena camada y el ejemplo es que es este. O sea, España ha pasado por delante de República Checa con jugadores que están en el top 50 y que malos no son, como Jiří Lejeka. Ha pasado por encima de Alemania con Struff, que ha sido finalista hace 2 años, creo, en el Mutua Madrid Open, y por delante de un Alexander Zverev, que es el buque insignia de Alemania. Entonces eso ha demostrado que ha pasado por encima de países con mucha tradición en el mundo del tenis, que saben lo que es ganar la Copa Davis y que tienen prácticamente más de 10 jugadores siempre en el top 50. Entonces, a nivel de nombre hay que dar tiempo, hay que dejar que esto fluya y que la gente se haga a ellos, por lo que tú decías, ¿no? Por ese mundo que desconoce o que solo sigue los grandes torneos y ve prácticamente siempre a Alcaraz o a Davidovich. Pero yo creo que tenemos buena camada, que el próximo año veremos a jugadores nuevos ir compitiendo, ir entrando poco a poco en dinámica de Copa Davis, y yo creo que volveremos en 1 o 2 años a volver a tener una selección española reconocible por todo el mundo y que nos dará alegrías y la próxima ensaladera seguramente. Bueno, Pelayo, pues quería agradecerte que hayas pasado este ratito con nosotros hablando un poco sobre lo que ha sido este fin de semana de competición en la Davis y especialmente del tenis español, y desearte mucha suerte en tus futuros proyectos. Pues el placer es mío, sabes que coincidir contigo es un placer. Ojalá hubiésemos celebrado aquí, festejado esa ensaladera, pero bueno, como te digo, el año que viene de seguro será nuestro, porque la camada que viene y el rendimiento de este año ha sido muy bueno y siempre se dice que todo va mejor. Así que esperemos que el año que viene estemos en estas fechas celebrando que España por fin vuelve a ganar la Copa Davis. Nosotros vamos a hacer ahora un pequeño parón en el programa, pero no se vayan porque estamos de vuelta con la previa y los resultados de los principales equipos de la provincia. Y comenzamos el repaso de los principales equipos de la provincia hablando del Ejido Futsal, que jugó esta semana 2 partidos, mezclando Copa del Rey y partido de Liga ante el Levante. El club celeste comenzó la semana dándose esa alegría en Copa del Rey ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, ganando en los últimos segundos del partido de un final apoteósico con ese libre directo de Cristian Rubio, con la expulsión de jugador de Levante, una pequeña tangana, pero finalmente avanzaron en la ronda del KO, único equipo de segunda división con vida en Copa del Rey, y este fin de semana jugaban ante Levante en otro partido que iba a ser muy complicado. También hay que tener en cuenta que el Levante tiene un estilo de juego que no le viene bien al Ejido Futsal, que bueno, el propio Guillermo Martínez ya lo comentaba en rueda de prensa, que tuvieron que optar por un plan de partido diferente a lo que les gusta a ellos, un partido con menos ritmo, donde pasasen menos cosas, pero el equipo fue muy competitivo desde el primer minuto hasta que acabó el partido. El único punto negativo del partido sería ese gol que encajó el Ejido Futsal en los últimos segundos de partido, con una falta que viene de un poco de sobrecitación de Adrià Blat, que volvía a jugar después de esa suspensión de su licencia federativa por parte de la federación, y que entró quizá pasado revoluciones a una falta, vio la tarjeta amarilla y finalmente a falta de 5 segundos el Ejido encajó un gol que puso quizá la única mancha negra en el partido. A pesar de eso fue un partido realmente bueno del conjunto celeste, con sobre todo Nico Rosa, que marcó 2 goles aprovechando asistencias tanto de Ima Vaca como de Nacho Gil, el delantero argentino que sigue demostrando el porqué de su fichaje, porque fue máximo goleador del año pasado y con su internada por la izquierda supo hacer mucho daño al Levante. También Cristian Rubio se sumó a la fiesta con esa gran asistencia para Pope en el gol que, bueno, el club se le atribuye a Cristian, pero fue Pope el que consiguió marcar después de ese gran tiro de Cristian Rubio, para que luego finalmente Dela pusiera ese 4-0, perdón, que dejaba todo visto para sentencia, y obviamente pues dejaba los 3 puntos en el Ejido, que nos dejan todavía fuera de ese playoff, pero bastante más cerca del resto de rivales. Vamos ahora a escuchar un poquito las palabras de Guillermo Martínez, analizando un poco el porqué de los jugadores que juegan cuando ellos hacen juego de 5 o cuando tienen que defender el juego de 5 de los rivales. Sí, bueno, solemos tener equipos un poquito más reconocibles, ¿no? Pero bueno, también en esa situación de 4-5 de defensas, ellos son los 4 principales, pero también tenemos a Pope preparado para defenderlo, a Vacas,
incluso cuando recuperamos el balón en el juego de 5 del rival y tenemos la posesión, si nos gusta contar con Cristian Rubio, con Beto, y son jugadores que si algún día por inercia del partido les toca defender, creo que están preparados para defender una jugada sin problema. Pero sí que es verdad que esos 4 son los especialistas y luego Vacas y Pop están también preparados, pero el día que yo considere entrarán y mientras tanto mantendrá los 4. Y luego en ataque sí que, bueno, tenemos una serie de jugadores que normalmente en condiciones normales son fijos, y luego sí que nos adaptamos un poco a lo que creamos que el rival nos puede plantear. Si te conceden más pegada exterior, pues a lo mejor te interesa tener más a Josete. Si te conceden menos pegada exterior y más rapidez, necesitan más rapidez, velocidad de balón, velocidad de circulación, pues te interesa tener más a Dela. Si te interesa tener 2 zurdos, pues introduces a Pope. Si te interesa tener un zurdo solo, pues a lo mejor dejamos solo a Cristian Rubio. Bueno, pues es ir amoldándonos un poco también a lo que el rival nos exige, pero bueno, sabiendo también que están todos preparados para atacar o defender cualquier situación. La verdad que en ese sentido muy, muy tranquilo. Nos centramos ahora en la previa del partido que va a jugar este fin de semana el Ejido Futsal, y es que visitaremos al Leganés, al conjunto madrileño, que no viene pasando una buena racha. De hecho están 13º, muy cerca del descenso, en lo que habla un poco de lo que está siendo la temporada del conjunto madrileño. Un Leganés que va a recibir un Ejido que viene para refrendar un poco las buenas sensaciones que ha tenido tanto en Copa como en Liga, ante precisamente un Leganés que necesita todo lo contrario, necesita ganar en casa y sobre todo mejorar ese registro goleador. Y es que el conjunto madrileño encaja bastantes goles y le está costando hacer gol. Veremos a ver qué estrategia prevalece este fin de semana, porque el Ejido también es un equipo al que es difícil marcar gol y sobre todo que arriba tiene mucha pólvora y que por tanto pues va a partir como favorito. El partido es fundamental para seguir arriba, no se está en ese playoff todavía debido a los buenos resultados de la parte alta de la clasificación, y por tanto va a ser fundamental que el equipo almeriense consiga la victoria para tratar de luchar por esos puestos de playoff y ojalá que del ascenso directo. Y después de hablar del Ejido Futsal, vamos a seguir hablando de deportes de pabellón, y es que tenemos que hablar de Cantera Sur, un equipo que está firmando un gran inicio de temporada y que este fin de semana también nos ha dado una alegría. Un Cantera Sur que jugaba contra Montequinto, un rival que estaba en la parte quizá más atrasada de la clasificación, pero que también iba a ser una prueba dura para los de Carlos Peral en el caso de demostrar que querían seguir estando en esa primera posición. Hay que tener en cuenta que el Dólmenes Antequera, que es el segundo equipo de esta primera nacional, también ganó su partido, que está haciendo una racha muy buena de partidos y que por tanto Cantera Sur no puede relajarse en ningún momento si no quiere perder esa posición de privilegio que da el ascenso directo a esa segunda categoría del balonmano nacional. Un partido que comenzó con el equipo de Cantera por detrás en el marcador, salió quizá un pelín más nervioso de lo que debía y sobre todo Montequinto con más acierto del que venía teniendo, y por tanto al equipo azulino le tocó remontar, empezar desde atrás y poquito a poco ir cogiendo sensaciones hasta darle la vuelta en el marcador. Lo bueno de esto es que el equipo de Carlos Peral, a la mínima que se puso por delante, ya consiguió ampliar esa ventaja hasta los 3-4 puntos y supo mantenerla hasta prácticamente el final del partido. Ya por el paso al descanso, el partido era favorable para el conjunto azulino, que ya se marchó con esa ventaja, como venimos comentando, de 3-4 puntitos, y la segunda parte fue un calco de ambos equipos, donde prácticamente las jugadas se acababan en gol de un lado y del otro. Cuando un equipo encajaba, luego marcaba la siguiente jugada, y entonces lo que hizo fue que el marcador no se abriese más, ni para beneficio de Cantera Sur, ni para darle a Montequinto la posibilidad de remontar. Por tanto, ese 31-26 que da finalmente los 2 puntitos a Cantera Sur para que se mantenga en esa primera posición, que es fundamental para afrontar el siguiente partido, donde también lo van a hacer ante un equipo de quizá menos nivel del que tiene Cantera Sur. Y es que después de este partido en el que Martín Pacheco, hay que mencionarlo, fue el máximo anotador, con un José Antonio Bravo que también viene dando un muy buen rendimiento, hay que hablar de ese gran partido que tendremos este fin de semana, que va a ser decisivo también para el conjunto de Carlos Peral. De nuevo nos enfrentamos a un equipo que se encuentra en la 13ª posición, compartiendo similitudes con el Ejido Futsal, ambos equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla. También obviamente el factor diferencial es los goles encajados y marcados, y es que Cantera Sur parte como gran favorita prácticamente con todos los del grupo F de esta primera nacional, pero en especial este fin de semana se espera que el conjunto de Carlos Peral pueda aumentar todavía más esa ventaja goleadora en un partido del que venimos comentando va a ser favorito. Quizás no se esperaba tanta superioridad del conjunto azulino este año, pero la verdad que Cantera está haciendo un inicio de temporada fulgurante, pasando por encima de prácticamente todos los rivales. Y no recuerdo mal, solo ese empate ante Dólmenes Antequera, que es precisamente el segundo equipo de esta categoría, que también está haciendo un poco lo mismo. Son los dos equipos que están con el rodillo puesto y que van a jugarse, yo creo que esa posición de privilegio de ascenso de ascenso directo. Por tanto, ese va a ser un poco la hoja de ruta que va a tener el conjunto azulino este fin de semana, que va a ser también
de máxima exigencia, pero que estamos viendo que el equipo está sabiendo adaptarse bien a esos momentos donde las cosas no salen tan bien y a los momentos en los que necesitan un poquito de que todo fluya y que se está viendo reflejado en el marcador. Así que con esto vamos a dar por finalizado el programa de hoy. Esperemos la semana que viene pues contar todas las victorias, tanto de la Almería como de Cantera Sur, el Ejido Futsal, del resto de deportes, que tienen jornada muy interesante también este fin de semana, pero eso va a ser dentro de una semana. Así que muy buenas noches y nos vemos el lunes que viene.